abarcar la historia del club más grande del fútbol mexicano, el América, y lo dice alguien que le va a los Pumas, es complicado debido a que, pues hay un sinfín de episodios y de elementos que hay que tomar en cuenta. Por ello, consideré que sería adecuado adentrarme un poco hacia la historia del América, pero a través de algunas historias que se han investigado por historiadores de gran talla como Héctor Hernández, como Carlos Calderón, quienes han sido los que han investigado mucho más a este club, y tratar de contarles algunas historias anecdóticas que tuvo este club a lo largo de los años. Esto porque es complicado poder abarcar una historia tan rica y tan grande como la que tiene el Club América. En un primer momento vamos a tocar 6 historias que nos van a dar un poco de contexto de lo que ha sido este club, sobre todo de los años de formación del mismo, y después contaremos en otro episodio algo que tendrá quizás un poco más de profundidad en cosas que son mucho más conocidas como campeonatos, como ídolos, etc. Pero vamos primero con la parte anecdótica a través de estos pequeños fragmentos de historia, como yo les llamo, del Club América. País en movimiento. Realidad en movimiento. Cuerpo e historia en movimiento. Altavoz Social y Cultural y Sonidera Central presentan All-In, un podcast sobre la historia del deporte en México, con el maestro Juan José Sánchez. Un formidable equipo llamado América iniciaba su legendaria epopeya al grito de ¡Fibra América! ¡Fibra! El Club América nace en una casa que se encontraba en la zona de Santa María la Ribera. En ese lugar, a las orillas del Kiosco Morisco y por esa parte de la Ciudad de México, existió una señora a la cual apodaban Calita, la tía Calita, tía de un personajazo del fútbol mexicano que en ese momento era un joven de no más de 15, 16 años, Germán Núñez Cortina, quien después será directivo y será parte también de las expediciones internacionales de la selección mexicana. Y a ese lugar llega uno de los más grandes americanistas de todos los tiempos. Su nombre era Rafael Garza Gutiérrez y le apodaban Récord. Él llegó a este lugar porque le habían comentado que tenían intención algunos de los colegios maristas de hacer una selección o de hacer un equipo deportivo para poder competir contra otras escuelas o contra otras escuadras que se hubieran formado. En esa época el fútbol mexicano era, había obviamente el fútbol semiprofesional o la liga de primera fuerza, donde estaban el España, donde estaba el Club México, el Reforma, los grandes equipos que ya hemos platicado de ellos en otro episodio. Pero también había equipos de jóvenes y estos jóvenes hacían todo tipo de retos, ¿no? Había veces que iban a los periódicos y dejaban un anuncio de aviso oportuno para ver quién podía retarlos para jugar en un llano, ¿no? Que se podía encontrar en la zona precisamente de Santa María la Ribera, de San Pedro de los Pinos, de Mixcoac. Tengamos en cuenta que en ese momento había muchísimos terrenos en llano y ahí colocaban algunos distintivos para la portería y se ponían a jugar, ¿no? Entonces, dentro de esta misma idea, el muchacho Récord va a la casa de los Núñez Cortina con la tía Calita y él menciona que tiene interés en participar en un equipo de fútbol. Él, que pertenecía a una escuela del Colegio de Mascarones, que también se encontraba ahí, una casa que tiempo después también fue sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, pero que en ese tiempo era un colegio marista. Y llegó Récord a la casa de esta persona y propuso que pudieran ser parte del equipo. En esa reunión estaba Germán Núñez y también había un personaje llamado Cheto Quintanilla. Este señor Cheto Quintanilla,
que tenía bastante interés también en formar parte del equipo, también da la noticia que había otros personajes que pues les podían llamar para que se integraran a este equipo, porque ellos pues también pertenecían a algunas de las instituciones maristas y ya habían formado un equipo anteriormente que se llamaba el Colón. Entre ellos estaba el portero del Colón, Nacho de la Garza. Para muchos de las crónicas, de los que lo vieron jugar, es el mejor portero de la década de los años 20 o hasta los años 20, 30, fue el mejor portero de estos primeros años del fútbol mexicano. Nacho de la Garza, también un jovencito, había formado el Colón, pero pues estaba un tanto desanimado. ¿Por qué? Pues porque no tenían los jugadores suficientes muchas veces para poder completar la oncena. Algo que Record, los amigos de Record y el propio Germán Núñez pues podían solventar. Llaman a Nacho de la Garza llega a esta reunión y él dice, bueno, pues para que se funde un equipo, yo tengo 2 balones, tengo también una tela donde podemos confeccionar las camisas y pues a partir de eso podemos armar al equipo. Ustedes, digamos, ponen la materia prima que son los jugadores y yo pongo la parte de los utensilios para jugar. Y así es como cuenta la leyenda, se creó el Club América en la casa de la tía Calita, el día 12 de octubre de 1916. Ese mismo día acuerdan que van a necesitar obviamente un uniforme y a la reunión había llegado Garza Gutiérrez con una camisa de color crema, una camisa amarilla ya deslavada por el uso. Según cuentan algunas crónicas periodísticas, él había también sido parte de algunos equipos de béisbol que también eran parte de esta asociación marista y él había jugado precisamente para un equipo que se llamaba Record, un equipo amateur del béisbol que tenía ese nombre. Las investigaciones están ahí todavía en curso para ver si ese Record era el mismo equipo Record que había sido campeón en el año 1906 y que si ustedes tienen la oportunidad de escuchar la primera temporada de Olin, sabrán de la historia de Lucas Juárez, de el propio Genaro Casas, que también formaron parte del equipo Record. Pero bueno, esa ya es una historia contada. Este día 12 de octubre, Cheto Quintanilla, Garza Gutiérrez, Nacho de la Garza y Germán Núñez, entre otros muchos muchachos, empiezan a pensar en la cuestión del equipo. El uniforme que traía Record, su camisa amarilla, que tenía las letras Record en la espalda, por eso le pusieron Record a Rafael Garza Gutiérrez, pues les pareció bastante interesante para poder ser tomada en cuenta como el uniforme del equipo. Entonces se quedó esa camisa de color amarillo, un pantalón color oscuro, no había una distinción como tal que fuera azul marino o negro, pues era el que tuviera, ¿no? Ahí no había de otra. Y lo único que quedaba pendiente era el nombre del equipo y la insignia, que era pues en el momento algo muy importante, tener una insignia propia. Quintanilla propone a estos personajes que pues al ser el día de la raza en ese momento, el 12 de octubre, y que tenía que ver con el descubrimiento de América, que le pusieran Club América al equipo. Fue una gran idea, ni siquiera por mayoría de votos, por unanimidad de votos se quedó el América y le dijeron al propio Cheto Quintanilla, bueno, pues ahora tú eres el encargado de hacer la insignia. Era un gran dibujante este señor Quintanilla y se puso a hacer el logo y es el logo que hoy en día todavía es el que distingue al Club América. Ese como balón de fondo, un balón de cuero, la silueta del continente americano y las letras CA de Club América. Obviamente pues el balón es redondo y por eso el escudo tiene esta forma geométrica. Y desde ese momento y hasta el día de hoy, ese es el escudo del Club América, que desde 1916 hasta el momento que se graba esto, en 2025, prácticamente 110 años del club, solamente ha tenido un espacio donde no fue el Club América. Entre 1918 y 1920, el Club América cambia de nombre a Centro Unión, porque muchos de los clubes que tenían inspiración en los maristas y también con el Club France, con esta colonia francesa, se fusionaron y al llegar la fusión se llamó Centro Unión. Ese nombre solamente duró 2 años y después se regresó al nombre original de Club América. Y esos son los orígenes
del Club América en esta primera historia en Olin. Querida afición, que se escuche la ovación a nuestras poderosas Águilas del América. El América es el club más popular de México. Quizás está peleando con el Club Guadalajara para ser los dos clubes más populares de México. Hace algunos años el Club Guadalajara era claramente más popular que el América, pero pues ya para las fechas de la segunda década del siglo XXI, pues ya el América es claramente el equipo que más aficionados tiene. Sin embargo, se conoce poco de algunos aficionados peculiares que tuvo el Club América a lo largo de su historia. Por ejemplo, el América tuvo entre sus filas como jugador del América y como gran aficionado, pero un aficionado de verdad, de hueso colorado, un aficionado que dejaba la vida por los colores del América, a un asesino muy conocido en México, el autor del magnicidio del presidente Álvaro Obregón en 1928. Me refiero a José León Toral. José León Toral había estudiado en las escuelas maristas, un dibujante excepcional desde sus épocas de primeros años de estudiante. Después León Toral hizo algunas obras, algunas pinturas, algunos bocetos con tema futbolístico porque verdaderamente era su pasión el fútbol. Él se inscribe para poder jugar en el América en los primeros años 20, pero pues según se tiene registro en las crónicas con un extraordinario trabajo de Eric Lugo, todavía no se tiene bien a bien si logró debutar con el primer equipo. Lo que sí es un hecho es que formó parte de los equipos como filiales o los equipos de jóvenes, de fuerzas inferiores del América. Y este personaje también, por su formación marista, era pues un fanático religioso, fanático para el fútbol, un tipo verdaderamente arrebatado por sus colores y por sus ideas y demás. Y pues en un ataque de estos, que después se pensó que había tenido una confabulación con el padre Miguel Agustín Pro y con la madre Conchita y demás, que eran personajes que estaban muy vinculados a la Iglesia Católica en un ambiente de la Guerra Cristera, pues José León Toral en 1928 en el restaurante La Bombilla en San Ángel, Ciudad de México, se acercó al presidente Obregón y pues con estos dotes de dibujante que ya les había comentado que tenía, se acercó al presidente, le dijo que le iba a hacer una caricatura. El presidente, mientras comía, aceptó a este joven que le hiciera la caricatura y se dice que en el lienzo escondía el arma. Mientras él estaba haciendo los trazos y demás, sacó el arma y le disparó al presidente Obregón y lo mató. Un segundo atentado que recibía el presidente Obregón, pero este fue el definitivo porque el presidente murió unos momentos después en ese episodio. Y pues es interesante que un jugador tan apasionado por los colores del América haya sido el asesino del presidente. Sorprendente floración de naciones que registra la historia. Y hablando de presidentes, también otro americanista furibundo de los años 20 fue el presidente de México entre 1952 y 1958. Me refiero a Adolfo Ruiz Cortines. El veracruzano había estado en Veracruz, había formado parte de equipos de béisbol, también de fútbol soccer allá en su tierra natal, en cosas que no se tienen que decir pero que vamos a contar. El señor Ruiz Cortines también había sido pues una especie como de contador de los invasores norteamericanos que llegaron a Veracruz en 1914, que invadieron Veracruz y que estuvieron ahí posicionados cerca de 6 meses en el puerto Jarocho. Pues Ruiz Cortines también cooperó con ellos.
y tiempo después se va hacia las huestes de Carranza. Después pues ya hace una vida política en el bando ganador. De hecho pues le toca ser quien resguardó el Tesoro Nacional de Veracruz a México, precisamente en el gobierno de Venustiano Carranza, en el famoso Tren Olivo, que después usaría el Tren Olivo como el tren presidencial. Este señor Adolfo Ruiz Cortines, que no le gustaba viajar en avión, él solamente viajaba en tren por todo el territorio nacional. Se conoce que él fue gran aficionado del América durante estos años 20, donde el América ganó 4 campeonatos de liga de manera consecutiva, siendo el tercer tetracampeón en la historia del fútbol mexicano. Ruiz Cortines se supo que era americanista porque durante su presidencia el Club América estaba verdaderamente mal económicamente. Es increíble que podamos pensar que el América estuvo mal económica y deportivamente, pero estuvo en 1953 a una fecha de irse a segunda división. Se cruzaron resultados y el América pudo salvarse de la segunda división contra La Piedad, que La Piedad fue el equipo que descendió en ese 1953. Las cosas no cambiaban y hasta 57 pues también hubo problemas, pero regresemos un poco al 53, porque precisamente algunos exjugadores del América que tenían una buena posición económica fueron con el presidente para ver quién podía ayudar de los amigos empresarios al Club América para evitar su desaparición, porque era incosteable el Club América. Y Ruiz Cortines, que se declaró partidario del América, no solo ayudó él económicamente al América, sino que también puso en contacto a otros empresarios como Orbañanos, por ejemplo, para que pues también pusieran su granito de arena para salvar al Club América y que pues tuviera mejores resultados. Desafortunadamente la postura presidencial pues no era la de otros priistas, ¿no?, de la época, que era pues dilapidar dinero y desviar fondos y demás. Se tiene entendido que Ruiz Cortines era opresor, pero al menos era honrado, según lo que dicen algunos de los personajes cercanos a su historia. Entonces, bueno, pues Ruiz Cortines ayudó a la América para que pudiera capitalizarse a través de la ayuda de estos empresarios con el club. Es por eso que se salvó el Club América. Deporte, jóvenes, deporte. Eso que ustedes juegan ya pasó de moda. Ahora hay que cultivar el músculo, echar fibra, ponerle, como si dijéramos, ganas al asunto. Pero ¿cómo vamos a jugar fútbol si no llegamos ni a pelota de trapo? ¿Y por esa insignificancia se detienen? Pues qué falta de espíritu deportivo. No, señor. Menos mal que aquí estoy yo. Y ahora ustedes a jugar como niños buenos. Y el otro personaje famoso que formó parte de los aficionados de la América fue el Mimo de México, Cantinflas, quien pues era aficionado de la América, o bueno, al menos eso decía, y que pues aprovechando esta afición que tenía por el América, algunos de los directivos le invitaron a Cantinflas en 1951 a convertirse en el presidente honorario del club. Lo invitaron en esa temporada 51-52 a dar la patada inicial contra el Club Oro en el estadio de Ciudad de los Deportes. Y pues bueno, Cantinflas se tomó fotos, ahí hizo algunos de sus movimientos de cadera característicos. Trae el atuendo de Chupamirto, que era el personaje del cual Cantinflas sacó la indumentaria, una tira cómica hecha en los años 20. Pero pues traía un traje, un saco color crema. Dio la patada inicial y todo el mundo pensó que era el momento en el cual el América iba a tener a su gran mecenas, Cantinflas, quien pues era obviamente un personaje con mucho dinero y que le iba a inyectar al club lo necesario para que pudiera solventarse. Como pudimos ver con la historia de Ruiz Cortines, esto no sucedió. Cantinflas solamente estuvo ahí ese partido, dio la patada inicial, prometió que habría recursos, pero nunca llegaron los recursos al Club América y pues más que ayudar, pues terminó siendo una carga Cantinflas para el América, porque pues muchas veces quería que invitaran a sus amigos o que ahí hubiera alguna posibilidad de conseguir lugares y demás, pero pues nunca pagados. Entonces pues al final resultó ser un problema. Póngase de pie el acusado. Muchas gracias, sí estoy bien. Póngase de pie. Bueno, hombre, nomás sin enojarse, hombre. ¿Y ahora qué?
Estos son algunos de los aficionados famosos que tuvo el América en sus orígenes como club, hasta antes de la revolución de Emilio Azcárraga Milmo en 1959, pues había mucha gente que ya apoyaba al Club América en ese tiempo, y estos son algunos de los aficionados famosos en Olin. En 1923, el embajador de México en Guatemala, el licenciado Juan de Dios Bojórquez, quien había sido también un personaje importante en la conformación de algunos espacios y demás que tenían que ver con la Secretaría de Hacienda y con otras dependencias federales en ese momento en el cual se estaba formando la nación después de la Revolución. Y que, por cierto, Juan de Dios Bojórquez después, ya en la década de los 30, será un dirigente deportivo muy importante dentro de la Confederación Deportiva Mexicana y algunos otros espacios, el Comité Olímpico y demás. Pero bueno, en 1923 estaba siendo el embajador de México en Guatemala. Pues de su formación, unos años antes, 1920, 1918, él había sido muy cercano al Club América, era un aficionado furibundo. Y en su papel como embajador en el país vecino, invitó a la América a jugar una serie de partidos en Guatemala, abriendo la posibilidad de que fuera el primer equipo mexicano en poder salir al extranjero y llevar a cabo una serie de partidos. Los directivos americanistas, los jugadores más importantes, Record, Núñez Cortina y demás, reciben la invitación con beneplácito y pues nada más había un pero. Este evento se iba a llevar a cabo en el mes de enero de 1923 y pues tenían que partir desde diciembre de 1922 para poder estar en 1923 en los primeros días del año en Guatemala. Antes, pues los viajes no se hacían en avión. El avión era un medio que pues empezaba a formarse, pero todavía estaba lejos de existir la aeronáutica comercial. No había grandes aviones con X cantidad de pasajeros, ¿no? Pues había quizás 2 plazas, 3 plazas, 5 plazas, pero no eran aviones para un equipo de fútbol. Entonces, la única manera de poderse ir era en tren. El equipo América toma el tren hacia Veracruz primero. El tren que toma sale de la estación Buenavista. Se dice que muchos de sus partidarios fueron a despedir al equipo, que llevaron mariachis y llevaron una serie de personajes ahí para despedir al club. Tomaron el tren para poder llegar a Guatemala en el mes de diciembre de 1922. Dentro del ocio del tren, donde pues a veces salían algunos ahí a trotar, ¿no? O estar ahí en los vagones del tren y demás, un personaje, un jugador del Club América llamado Carlos Garcés, dentro de su aburrición y sus dotes artísticos, sentado en un pequeño escritorio en una noche meditabunda, se le ocurrió concentrarse mucho en el tren, en los sonidos que escuchaba del tren. Y a partir de esa escucha, pues en una idea genial, consideró que era muy importante para el momento que se vivía, para el momento que el Club América iba a representar a México, pues crear algo distintivo de ese viaje. Y a Carlos Garcés se le ocurre hacer una porra para el Club América. Y tomó como inspiración los sonidos que hacía el tren. Primero, se concentró en el ruido que hacían el riel con las ruedas del tren, los metales de las ruedas del tren, y escuchaba un sonido más o menos aproximado a un chiquiti, chiquiti, chiquiti. Era el sonido que hacían las ruedas cuando pues estaban en el riel, ¿no? Con este mecanismo que tienen los trenes para poder avanzar. Y después de concentrarse en eso, también escuchaba el sonido de la chimenea del tren, pues tenía un depósito de carbón para poder avanzar, ¿no? Y el depósito de carbón obviamente pues salía un humo por la chimenea. Y también hacía pues como una especie de tronido el tren cuando salía este humo, y se escuchaba como bim bom bam, bim bom bam.
era el sonido que despedía, ¿no?, el tren cuando sacaba el humo por la chimenea. Y pues Garcés dijo, pues vamos a hacer una porra inspirada en este viaje. Y entonces empezó a escribir el Chiquitibum a la bim bom bam, Chiquitibum a la bim bom bam, América, América, ra ra ra. Eso fue la porra que se le ocurrió a Garcés en el momento del viaje a Guatemala. Y pues esa porra fue tan famosa. Cuando llegaron allá los jugadores del América a Guatemala, pues todos estaban encantados con la porra. Antes de cada partido lanzaban la porra, cuando acababa el partido lanzaban la porra, llegando a México lanzaban la porra, se le enseñaron a sus partidarios y pues el Chiquitibum a la bim bom bam, Chiquitibum a la bim bom bam, América, América, ra o ra ra, pues fue un grito de guerra. Sin embargo, nosotros, bueno, los que ya somos un poco más grandes, porque desafortunadamente en el siglo XXI pues ya se ha perdido mucho esta porra del Chiquitibum a la bim bom bam, Chiquitibum a la bim bom bam, porque bueno, ya hay otros cánticos de las barras argentinizadas que pues hoy son las que se encargan de esa parte de la animación de los equipos. Pues a todos nos tocó que el Chiquitibum a la bim bom bam era la porra característica de todos los equipos del fútbol mexicano, a excepción de los Pumas. No, los Pumas siempre tuvieron el Goya. Y si nosotros recordamos, esa porra es Chiquitibum a la bim bom bam, Chiquitibum a la bim bom bam, alabío, alabao, a la bim bom bam. Ese alabío, alabao, a la bim bom bam era, digamos, la porra o era la forma de animación que tenían los clubes españoles. Era alabivo, alababo, a la bim bom bam, España, España, o alabivo, alababo, a la bim bom bam, Asturias, Asturias, ¿no? Era la forma en que las personas de la colonia española alentaban a sus equipos. Entonces, pues a alguien se le ocurrió fusionar las dos porras para pues apoyar a la selección mexicana cuando empezó a tener algunos de sus juegos amistosos en la década de los 30. ¿No? En la década de los 20, los años 30, pues ya había series internacionales y pues como para mostrar que estaban toda la porra mexicana o todo lo del fútbol mexicano unido para apoyar a los equipos de aquí, pues entonces se fusionó esa porra. Pero bueno, el creador de esta parte del Chiquitibum es precisamente Carlos Garcés, que cabe mencionar, un año después también emprendió un largo viaje por tren y después por barco hacia París, porque fue atleta olímpico de México, compitió por los 400 metros planos en los Juegos Olímpicos de París 24 y quedó en cuarto lugar. No le fue mal a Carlos Garcés, estuvo a punto de ser el primer medallista mexicano en la historia, pero bueno, lo que sí es reconocido como el primer creador de la porra del Chiquitibum. Chiquitibum a la bim bomba, Chiquitibum a la bim bomba. Y en ese viaje del América, para terminar de contar la historia, el Club América gana un partido, gana el primer partido en el que se presentan curiosamente con un uniforme bastante peculiar. La camiseta era a rayas blanca y roja, con un escudo de México, con un águila en el escudo, un escudo redondo, con un águila en medio, abajo las letras que formaban la palabra México. Pero curiosamente, pues es el uniforme que hoy pues tiene uno de sus más acérrimos rivales, ¿no? Las Chivas, que es a franjas verticales en color rojo y blanco. Ganan ese primer partido, juegan también un segundo partido en Guatemala, que es empate, y los guatemaltecos, que estaban bastante molestos porque no le habían podido ganar a la América, los retan a un partido de básquetbol. Dicen, bueno, pues ahora vamos a desquitarnos en básquetbol. Entonces se arma un juego de básquetbol y los americanistas también ganaron en básquetbol a los guatemaltecos. Y pues bueno, por cuestiones del viaje ya no podían darle más revancha a los guatemaltecos y acordaron que mejor los guatemaltecos viajaran a México durante ese 1923 para pagar la visita del América. Y los guatemaltecos viajan en ese año a la Ciudad de México, pero ya no se enfrentaron a la América, se enfrentaron a la selección mexicana, que pues son los primeros partidos precisamente de este combinado, que pues hoy es el más representativo del fútbol mexicano.
así como este deporte, el fútbol. El profesionalismo en México se da de manera abierta a partir de 1943 y uno de los principales personajes dentro de esta historia del profesionalismo fue el que era el presidente de la América, César Martino. Este personaje, Martino, tenía un puesto, una gerencia, era un personaje con importancia dentro del Banco Agrario. Y Martino, junto con el general José Manuel Núñez, pues empiezan a pensar que pues era necesario hacer algo para impedir que las acciones del gobierno fueran a ir más allá de amenazas. ¿Por qué? Porque el gobierno desde los años 30 ya tenía en la mira a los deportes semiprofesionales en México, el béisbol y el fútbol soccer específicamente, porque cobraban entradas, porque pues había ya una industria alrededor de ellos, ya empezaban a vender inclusive los derechos de transmisión para radio, había publicidad estática en los estadios, etc. Y pues no había ningún tipo de pago al gobierno, no era transparente. Y pues ya había interés por parte de la Secretaría de Hacienda para poder conocer esto. De hecho, desde la década de los 20, en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, ya hay levantados, ¿no?, precios de boletos vendidos y demás, que los clubes tenían que dar a la autoridad encargada de los impuestos para que pues empezaran a cobrar estos impuestos. Claramente que pues en esos archivos pues es muy chistoso, porque decían, por ejemplo, que en el Club España habían entrado para un España-América, que era el partido más importante de la época, habían entrado cerca de 800 personas al partido. Y las crónicas periodísticas hablaban de 15,000, 18,000, 12,000 personas en el estadio, pero nada más había 800 boletos vendidos. Entonces, este tipo de cosas pasaban todo el tiempo en el fútbol mexicano, y una forma de transparentar esto pues era obviamente ya pagar un contrato o hacer contratos a los jugadores para que pues se evitara caer en este tipo de problemáticas donde pues todo era un tanto opaco. Y César Martino es el que dice, bueno, pues creo que es el momento ya de empezar a dar contratos a los jugadores. Estos contratos obviamente pues iban a tener una repercusión en la parte del pago de impuestos por parte de los clubes, de los jugadores y demás. Y es como en 1943 se da la profesionalización del fútbol mexicano. Una profesionalización que en realidad ya existía, porque prácticamente todos los jugadores durante la década de los 30 recibían algún tipo de remuneración por jugar fútbol, pero es hasta 43 que se dan de alta como instituciones que van a pagar a unos personajes para que sean jugadores de fútbol. Sin embargo, aunque esto es conocido prácticamente por todos los aficionados del fútbol mexicano, hay una historia que pocos conocen y que está involucrado el Club América de manera directa. Se presentó en 1936, cuando el que era apodado el portero de goma, Rafael Navarro, junto con algunos otros jugadores del América, se les ocurre hacer un sindicato de futbolistas. Un sindicato que, pues, además estaba con mucha influencia del momento. 1936, estamos hablando del cardenismo en su momento más importante. Momentos antes de asumir la presidencia de la República, mi señora y yo enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariñoso saludo, haciendo votos por la prosperidad de la nación. Había una efervescencia en la parte de los sindicatos, en la creación de grupos de trabajadores para exigir a los patrones, normalmente de algunas empresas extranjeras, para que pues recibieran pagos mucho más justos por sus labores. De hecho, era muy normal que a la hora de la salida de las fábricas, a la hora de la salida de las industrias,
se acercaran algunos políticos de medio pelo, esperaban a que salieran los trabajadores y les empezaban a hablar acerca de sindicalismo y les empezaban a hablar acerca de el socialismo y de Marx y demás. Y entonces algunos de los trabajadores pues se vieron bastante interesados, ¿no?, en estas pláticas que daban estos políticos, y pues es muy probable que también a la salida de los entrenamientos se hayan acercado estos personajes a platicar con algunos jugadores para decir, bueno, pues es que los dueños de los equipos venden boletos, venden esquilmos, hay muchas cosas y ustedes no están recibiendo un pago acorde a lo que tendría que ser. Y no solo eso, ¿qué pasa si se lesionan? Ustedes tienen que pagar las curaciones que les tienen que hacer, y si no vuelven a jugar por alguna lesión que es incapacitante, pues no les van a pagar a ustedes algún tipo de seguro o algún tipo de indemnización, simple y sencillamente los van a dejar en el olvido. Y entonces este personaje, Navarro Corona, se reunió con algunos de los jugadores del América para buscar la profesionalización del fútbol mexicano en 1936. Hacen una carta de petición a la directiva del América en ese año 36, donde pues dicen que van a buscar un contrato colectivo de trabajo con una duración de 2 años para todos los jugadores en activo en ese momento del Club América. También se iba a manejar un salario decoroso para que el futbolista profesional solamente se dedicara a la actividad, es decir, a jugar fútbol, y que no tuviera que dedicarse a otra cosa. También exigían un porcentaje en la ganancia de las taquillas, que se estipularan horarios específicos de entrenamiento y que en caso de que el Club América no cumpliera con estas peticiones, iban a emplazar a huelga. Reciben los directivos la carta de estos jugadores y pues únicamente se rieron, dijeron que pues no procedía porque el fútbol era una actividad amateur, no era profesional, que los directivos solamente por amor al arte era que organizaban las ligas, organizaban los torneos, y que pues no iban a pagar salarios ni iban a hacer caso de esto porque pues ni siquiera era una actividad profesional. Que bueno, pues de hecho la tipificación del jugador de fútbol como un jugador profesional que presta servicio de manera profesional se dio hasta 1970, entre 69 y 71, es que ya se crea en la Ley Federal del Trabajo la idea de jugador profesional deportivo para los jugadores específicamente de fútbol, después de aquel episodio que vamos a narrar un poco después de la llegada de Enrique Borja a la América. Pues lo que obtuvo Enrique Borja como resultado pues fue precisamente que se tipificara la idea de jugador profesional de fútbol y que bueno, pudiera tener seguro y poder tener prestaciones y demás este jugador. Pero es interesante que el primer equipo que planteó un sindicato de futbolistas y que planteó una idea inclusive hasta de convertir al Club América en un club cooperativista y con otras cosas más que también se dijeron en los diarios de la época, pues haya sido el Club América, que hoy lo identificamos con una de las empresas más importantes en la parte de los medios de comunicación, que durante muchos años fue pues un duopolio, un monopolio de la televisión privada en México. Y pues bueno, es interesante que este club en los años 30 ya tuviera cierta conciencia social. Arriba, vallas de la El América es un equipo que pues tiene muchos récords en el fútbol mexicano, pero uno de ellos es el equipo que más estadios ha inaugurado en la historia del fútbol mexicano. Desde prácticamente los inicios del Club América ha sido invitado para ser el equipo que inaugure o le ha tocado ser un club que inaugure campos. En 1918 fue el primer campo que tuvo al América como participante al momento de la inauguración. Fue el Parque Alianza de las Asturias, que pues en realidad era un parque que había ya sido ocupado el predio por el Club Reforma. El Club Reforma ya se había apartado del fútbol profesional en ese momento,
pero cuando el Asturias toma el parque le hace algunas modificaciones. El primer juego de ese parque es entre el Asturias y el América, que también va a ser una constante. El América pierde 3-1. Es interesante porque el América no tiene tanta suerte al momento de inaugurar parques. Hay otros 2 parques que el América también tiene el privilegio de haber inaugurado. El primero de ellos es el Parque Necaxa en septiembre de 1930. Si bien en los anales del fútbol mexicano aparece que quien inaugura el parque es la selección mexicana contra el Necaxa, a ciencia cierta el primer juego que se llevó a cabo en el Parque Necaxa es un España contra América, el cual terminó 1-1. ¿Por qué se dice que es el primer partido? Pues porque fue el preliminar del partido entre la selección mexicana y el Necaxa. Es decir, en ese tiempo, en la época de los años 20 y los años 30, era muy normal que hubiera 2 partidos. El preliminar, que pues era un partido que tenía menos convocatoria para el público, y el partido estelar, el mejor partido de la jornada, podemos decirlo así. Entonces pues se jugaban estos 2 partidos y pues la gente llegaba prácticamente desde las 9 de la mañana al campo. El primer juego empezaba a 9:30, terminaba 11:30 más o menos, y alrededor de las 12:30 empezaba el juego estelar, y el España y el América protagonizaron el juego preliminar de esa fecha de 1930, de septiembre de 1930, donde se inauguró el Parque Necaxa. El América tuvo un campo que en realidad no era un estadio, era pues un terreno baldío, donde llevaba a cabo sus juegos, podemos decir entre comillas, de local, en los primeros años de su existencia, 1916 a 1918, que se encontraba exactamente en la esquina de Ponciano Arriaga y Puente de Alvarado en la colonia tabacalera. Según las investigaciones de Eric Lugo, ahí estaba posicionado un terreno y ahí el Club América jugaba sus partidos. Muy cerca de lo que años después, en 1926, se inauguraría ahí el Parque España 4. Hubo 3 parques antes del España, pero el parque, digamos, definitivo del España estaba muy cerca de esa zona, en donde hoy es el Monumento a la Madre, Villalongín. Ahí estaba el Parque del España. Cerca de ahí estaba el terreno donde jugaba el América, el cual no tenía tribunas, no tenía infraestructura, simplemente tenía pues marcadas las orillas del campo. En 1939, el América es invitado a inaugurar el campo del Moctezuma de Orizaba, en Veracruz. Este equipo era propiedad de la cervecera de la Cuauhtémoc Moctezuma y pues tenía su campo en la ciudad de Orizaba. E invitan al América a jugar contra trabajadores de la cervecera Moctezuma y les gana 6-1 el América a los trabajadores. Un año después, este equipo, ya debidamente reforzado con jugadores semiprofesionales, será invitado por la Liga Mayor para que se una a la Liga del Distrito Federal, a la liga más importante en ese tiempo. Y pues bueno, el Moctezuma junto con la selección Jalisco fueron invitados para que formaran parte de esta liga. En la década de los 40, en 1946 para ser más precisos, el América protagonizó el primer partido en el Estadio de la Martinica, en León, Guanajuato, un estadio que como característica peculiar, ¿no?, era que detrás de uno de los arcos, de una de las porterías, había una pared como un frontón de 3 metros de alto, ¿no?, donde las pelotas rebotaban, ¿no? Cada vez que alguien no le atinaba a la portería, rebotaban en esta enorme pared de 3 o más metros de altura, ¿no? El sello de la Martinica, que fue el parque más importante de León, Guanajuato, antes de la existencia del Nou Camp de León. El América empató 1-1 con el San Sebastián, un equipo que existía en la época, que jugó en primera división del fútbol mexicano hasta 1950 y que, bueno, tiene la desgracia de ser el primer equipo que desciende a segunda división en 1950, este San Sebastián de León, Guanajuato. Aunque cabe mencionar, no es la inauguración oficial. Es el primer partido que se llevó a cabo en ese estadio, pero la inauguración oficial vendría un año más adelante, en 1947.
y tendría como principal participante al equipo León. Curiosamente, un lugar donde hoy el americanismo es muy mal visto, un lugar donde es el último estadio en el fútbol mexicano donde el América podría ser local. El América fue el primer equipo que jugó un partido de fútbol profesional en ese recinto, y me refiero al Estadio Olímpico Universitario. 1955, el América debuta en la temporada 55-56 contra el Oro de Guadalajara, y el Oro vence al América 2-1 y es el primer juego, digamos, oficial de primera división en el estadio de Ciudad Universitaria. Un año antes ya había jugado ahí el Politécnico contra un equipo llamado Anáhuac, este partido por la segunda división. El primer juego, en realidad, de ese estadio, del Estadio Olímpico Universitario, fue un juego entre contratistas y albañiles de la Ciudad Universitaria. Fue el primer partido que se llevó a cabo ahí. No fue el de fútbol americano de 1952, aquel legendario Universidad 20 Poli 19, con el que se inaugura oficialmente el recinto. Tampoco fue el de Politécnico contra Anáhuac, que es el primer partido de fútbol. El primer juego de fútbol que se llevó a cabo en el estadio fue entre contratistas y arquitectos contra los albañiles de la Ciudad Universitaria. Y el América, bueno, pues finalmente es el primero que tiene un partido oficial de primera división en ese recinto de Ciudad Universitaria, y además como local contra el Oro. Después al América lo invitan a Villahermosa en 1964 a un amistoso para inaugurar el Olímpico de Villahermosa contra las Chivas, a quienes vencen 4-1. En esa misma década, en 1966, van a León para inaugurar el Nou Camp, y el León le gana al América 2-1. Algo similar que ocurrió en el Nou Camp fue con lo que habíamos platicado de la Martinica. El juego del Nou Camp en el 66 entre León y América es un juego por el campeonato local, pero la inauguración oficial del Nou Camp de León es entre el River Plate de Argentina y el Santos de Brasil, que traía a Pelé en esa época, y fue en 1967, es el primer partido o la inauguración oficial del recinto, pero, repito, antes ya se había jugado fútbol ahí, y los primeros en hacerlo fue el Club León y el América. En 1968 inauguran el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, con la misma dinámica de lo que pasó en el Parque Necaxa 38 años antes. En esta oportunidad, el América jugó el preliminar contra el Club Puebla, que jugaba en segunda división en aquel entonces, y le ganó 7-1 al Puebla. Y en ese juego, el estelar de esa sesión de 2 partidos fue entre la selección mexicana y la selección de Checoslovaquia. Pero el preliminar, que se jugaba primero, fue entre el América y el Puebla. 7-1 marcador final. También el América es invitado, al igual que lo había sido contra las Chivas, para inaugurar el Olímpico de Villahermosa, en este caso para inaugurar el Estadio Víctor Manuel Reina, o también llamado Zoque, en Chiapas, un partido amistoso en 1983 que terminó 5-3 contra los Estudiantes de Chiapas, un equipo también de divisiones inferiores. Y el América también inauguró en Tapachula en 1989 el campo de esa ciudad, ganándole 2-0 a la Aurora de Guatemala. Y termina el América con esta inauguración de parques en 1989, cuando inaugura el Estadio Morelos en Morelia, con un partido de liga entre el América y el Morelia, que ganó el equipo local 2-1. Entonces el América ha jugado en muchos espacios, y de hecho es interesante, por supuesto, hablar de los partidos de local o de los estadios que han sido casa del Club América, pero de eso hablaremos después en otro episodio de All In. All In, un podcast sobre la historia del deporte en México, es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural para Todo Menos Miedo.
Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en patreon.com/todo menos miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Idea original: Benjamín E. Morales. Guión y locución: Maestro Juan José Sánchez Bracamontes. Producción: Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción ejecutiva: Juan Manuel Rivero, Manuel Gil Antón, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Diseño sonoro: Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero y Fernando Jiménez. Edición: Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero, Fernando Jiménez y Samuel Rivas. Diseño gráfico: Jimena Martínez. Agradecemos a nuestros Patreons: Analí Zárraga, Diana Banda, Giordano Palma, Iván Said, Lau Baneco, León HG, Moringa, Noemí Aragón, Alo, El Indio Ladino, Jonathan Santos, Juan Manuel Nájera, Marcovian, Óscar Soberanes, Valentina Eslava, Víctor Argüello, Jair Orozco, Aleida Sabi, Arturo Solís, Cerealito, Chiquitillo, Diablo Sayayin, Edith AM, Eduardo A.I., Juanga, Mayus Rojas, Media Luna, Mosteca, Os Baeza, R. del Niño Jesús, Felipe Bracho, José Ramón Celis, Mariana Gómez, Vero López, Y, Elena CDMX, Juan Manuel Rivero, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Manuel Gil Antón. Todos los materiales pertenecientes a terceros incluidos en esta producción fueron utilizados con fines históricos y de difusión. Para consultar la lista completa de materiales y fuentes puedes visitar www.altavozsc.org.mx. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.